vamos a ver un video muy extraño que va a contar algo muy raro, pero que tiene un cierto asidero de verdad. Esto que nos va a contar nos va a llevar a enfrentarnos otra vez con la mentira planetaria que nos cuentan, con las realidades que son evidentes, que están más allá de este cerco mediático en el que nos envuelven desde hace muchísimo tiempo. Bueno, vamos a ver, Norberto, el videíto, a ver qué nos encontramos. Dale, Carlitos. No es la deducción de un romántico o la conclusión de un alucinado. En realidad, esta teoría, que habla de la Luna como un posible satélite artificial, procede de dos científicos rusos, de dos astrónomos, de Vasin y Shcherbakov. En realidad sabemos tan poco de la Luna, aunque esté tan cercana y aunque el hombre haya puesto allí su pie y pensemos todos que es ya un terreno conquistado, sabemos tan poco, insisto, que aún son válidas muchas hipótesis sobre la Luna, aunque parezcan tan descabelladas como esta de los rusos. Son muchos los problemas que va a plantear la Luna, como veremos a lo largo de un par de programas. El primero es su propia existencia, porque desde un punto de vista racional, desde un punto de vista lógico, y teniendo en cuenta nuestros conocimientos astronómicos, la Luna por sí misma es un absurdo. Y les voy a explicar por qué. En realidad, un planeta como la Tierra, que es un planeta bastante pequeño, no le debía de corresponder ningún satélite, o a lo sumo, como en el caso de Marte, algún satélite pequeño, modesto, de unos 60 o 70 kilómetros de diámetro. Sin embargo, en torno a la Tierra está girando un gigante, un monstruo de 3.473 kilómetros de diámetro, hasta tal punto que al conjunto Tierra-Luna se le llama sistema planetario doble. Hay pues tres posibilidades, únicamente tres formas de explicar la existencia de la Luna. La primera sería que la Luna fuera una parte de la propia Tierra que en un momento determinado, por una serie de condiciones, se hubiera desprendido y se hubiera puesto en órbita alrededor de la Tierra. Esta es una hipótesis que dio en 1880 el hijo de Darwin, el célebre antropólogo. Es una teoría en la que ya nadie cree. No es posible explicarla desde un punto de vista astronómico y durante una serie de decenios sirvió, pero hoy en día, por lo que sabemos de la dinámica del universo, no es explicable. Cabe otra posibilidad, y es que la Luna y la Tierra procedan de una misma nube de polvo cósmico, que se condensara en dos masas. Sin embargo, hay una serie de inconvenientes para aceptar esto. Por un lado está la baja densidad de la Luna, que es aproximadamente un 60% de la densidad de la Tierra. Y por otra parte está el material que se ha traído allí, el material que se ha traído de la Luna y que se ha comenzado a estudiar. Un material que habla de una naturaleza, de una composición totalmente distinta, o al menos muy diferente a la composición no solamente de la Tierra, sino del resto del sistema solar. Como comentaba un astrónomo, la exploración realizada hasta ahora de la Luna y la cantidad de datos insospechados que se están obteniendo permiten decir que la Luna está dando respuestas para preguntas que ni siquiera habían sido hechas. Ya ha estallado la polémica. Mientras los científicos de la NASA solo conceden un máximo de 4.500 millones de años de antigüedad a las rocas lunares, es decir, la misma que el resto del sistema solar, otros científicos están hablando de 7.000, 9.000 e incluso 20.000 millones de años de edad para algunas de las muestras traídas por el Apolo 11. Esto significaría que la Luna no solo no es hermana de la Tierra, sino totalmente ajena a todo el sistema solar. Una esfera misteriosa llegada de quién sabe qué rincón del universo. También habla a favor de ese origen lejano de la Luna el hecho, como les decía antes, de la baja densidad de la Luna. Una densidad que es distinta no solamente a la Tierra, sino al resto de los demás cuerpos que hay en el sistema solar. Esta razón y la diferente composición de la Luna abundan en favor de la
teoría de un origen remoto, un origen lejano. No se podría explicar esta diferencia de antigüedad en las rocas, esta diferencia de densidad y la diferencia de composición si la Tierra y la Luna hubieran procedido de una misma masa, de una misma nube de polvo cósmico. Porque la composición de la Luna es en muchos sentidos distinta. Hay en abundancia, por ejemplo, uranio 236 o plutonio 237, elementos que en la Tierra no se encuentran en estado natural, y hay otros elementos que no se encuentran en ninguna forma en la Tierra. Habría que hablar con toda seguridad ya de una luna procedente de algún rincón lejano, remoto del universo, porque lo que no podemos negar es la existencia de la Luna, es evidente que está ahí, pero aún así esta otra hipótesis, imaginemos que esto es la Tierra y que la Luna procediera de alguna parte del universo, las circunstancias para que la Luna se pusiera en órbita en torno a la Tierra son tan especiales, tan exactas, que es tremendamente difícil que la casualidad haya dado lugar a esa colocación de la Luna en órbita en torno a la Tierra. Pero imaginemos que es así. A pesar de todo, la Luna tendría que tener una inercia en su trayectoria, y al sentir la fuerza de atracción de la Tierra tendría que producirse un equilibrio entre esas dos fuerzas, entre esta inercia que trae la Luna y la fuerza de gravedad, lo que daría origen a una órbita elíptica. Sin embargo, la órbita que describe la Luna alrededor de la Tierra es una órbita prácticamente circular. Parece que la teoría de Bassin y Shcherbakov tiene ciertas posibilidades, pero lo realmente importante, lo realmente misterioso en torno a la Luna está planteado no en su superficie, sino en su interior, al menos si hemos de hacer caso a la teoría de Bassin y Shcherbakov. Según ellos, la Luna tendría que estar hueca, y lo curioso es que la Luna se comporta como si estuviera hueca. Por una parte está lo que decíamos antes, su baja densidad, apenas un 60% de la densidad de la Tierra, y una densidad que está muy por debajo de la densidad del resto de los cuerpos que hay en el sistema solar. Por un lado eso, pero por otro lado se da la circunstancia de que, por lo que hemos analizado de las muestras traídas por los astronautas, la composición de la Luna es una composición tan pesada, al menos como la de la Tierra. Los elementos que hay ahí tienen un peso específico, tienen unas características similares en cuanto a peso a las terrestres. Ya hemos visto que eran distintos, que había elementos que aquí no se encuentran en estado natural, pero sí suficientemente pesados. Si la Luna tiene una densidad de solo un 60% respecto a la terrestre, y los elementos que la componen son elementos pesados, la única conclusión que queda es que la Luna es hueca. Pero, como les decía antes, lo curioso es que la Luna responde, como ahora veremos, como si fuera exactamente hueca. Entre el material colocado en la superficie lunar por los astronautas hay varios sismógrafos, y estos están recogiendo datos asombrosos. Cuando un objeto suficientemente pesado se estrella sobre la superficie, la Luna está vibrando durante horas incluso. Veamos entonces un resumen de 5 razones que explican por qué la Luna puede ser artificial. Down 2.5, picking up some dust. 4 forward, drifting to the right a little. Good. Okay.
La semana pasada nos encontramos con la dificultad de no alcanzar a concebir la forma en que fue hecha la pirámide de Giza, con sus 2.300.000 bloques de 16.000 kilos cada uno. El eje vertical de esta pirámide es de 139 metros, es decir, 2 veces la altura del Obelisco de Buenos Aires, y tiene una desviación en su eje vertical de 6 milímetros. El más preciso edificio de la actualidad de esa altura acepta una desviación de 30 centímetros, es decir, un margen de error 50 veces mayor. La pirámide de Giza, una obra imposible de realizar por nuestra sociedad de hoy y de construcción inimaginable para la cúpula de pensamiento. De la misma manera, un misterio mayor representa nuestra luna. Posiblemente no sea un satélite natural, sino una monstruosa obra de ingeniería. Frente a estas construcciones, nuestra humanidad se me ocurre como una hormiga arriba de la hoja de parra flotando en el océano, cuando de pronto cruza a su lado un transatlántico. Nada puede concebir la hormiga de esa montaña de hierro a su lado. Así nosotros. Evidentemente, somos una pequeña jerarquía cósmica. Las 1000 sociedades extraterrestres que visitan nuestro sistema solar son claramente más evolucionadas que la nuestra, ya que ellos tienen la facultad de visitarlos, mientras que nosotros no podemos salir de nuestro planeta. Aún podríamos recordar la opinión de un extraterrestre que trabajaba en una base de Dulce, Estados Unidos, quien opinó de nuestra humanidad: ustedes son primitivos, violentos y peligrosos. Y otro extraterrestre que estaba a su lado, de aspecto absolutamente humano, acotó: y huelen muy mal. Quien estaba escuchando se preocupó por si le había fallado el desodorante. Y el extraterrestre comentó: olor psíquico, ustedes tienen un desagradable olor psíquico. Pero muchas de estas razas muy evolucionadas como la andromedana valoran una joya en nosotros: la chispa de Dios, nuestro observador interno, milagro de autoconciencia en forma embrionaria. Puede haber civilizaciones enormemente más antiguas que la nuestra y con capacidades arquitectónicas increíbles para nosotros. Nuestra sociedad, educada en la competencia, encuentra la imposibilidad de competir. No podemos construir la pirámide de Giza y mucho menos la luna. Pero esto no es importante, porque el error es competir. Allí, algunos aspectos de nuestro desagradable olor psíquico. La virtud de sumarnos a los mundos de luz. ¿Y qué debemos hacer? Crecer cada uno en amor, paz, conciencia. Es decir, preocuparnos por el otro, por la humanidad, a partir de irradiar nuestra propia luz interna. Simplemente aprender a ser felices. Rosa querida, ahí te estoy habilitando el... Dale nomás. Sí, bueno, con respecto a la luna puede generar algo dudas, porque es cierto, siempre se ve la misma cara, ¿no? O sea, si vos enfocás con cualquier cosa que la quieras mirar, siempre se ve la misma cara. O sea, es como que está fija, ¿no? O sea, que no hay otra alternativa de poder mirar otro panorama, vamos a decir. Da
por cada vuelta que da exactamente una vuelta sobre su eje. Entonces siempre está como mirando a la Tierra. Muy raro. Es raro, sí. La verdad que sí. Si nos ponemos a pensar bien, sí es raro. Claro que sí. Además, Eso, el hecho de que sea circular la trayectoria de la Luna no tiene explicación cósmica, no es posible. Porque si es un cuerpo que entró en contacto de atracción con la Tierra, tenía que haber generado una elipse, no algo circular. Es antinatural. También es antinatural que la Tierra tenga un satélite como la Luna de 3.400 kilómetros de diámetro, cuando para o sea, la proporción entre masas de la Tierra o de un planeta con su Luna no debería exceder los 50, 60, 70 kilómetros. O sea que entre 50 kilómetros y 3.000 hay una diferencia asombrosa, verdaderamente. Claro. Bueno, es algo similar al tema de las pirámides, ¿no? Que no se entiende cómo fue la construcción, quién lo hizo, quién movilizó todo eso. Es difícil de entender, ¿no? Totalmente. Pero para nuestra sociedad, las pirámides fueron hechas por unos pobres muchachos con una soga y unos mazos de cobre. Los agujeros eso es lo que piensa la cúpula de pensamiento planetario nuestro acerca de las pirámides. Los agujeros, como hicieron, ¿viste? Como electricidad no usaron para enchufar algo y hacer que circule. Hay muchas cosas muy raras dentro, por ejemplo, ¿vos viste los túneles que hay dentro de las pirámides construidos? Sí. Bueno, no hay restos de que haya resabios de humo. Por ejemplo, una antorcha con fuego dejaría un tizne en el techo. Bueno, no hay nada de eso. Quiere decir que usaron una iluminación que vaya a saber cuál fue. Pero hay montones de cosas que tienen que ver con las pirámides. Claro. La superficie exterior de las pirámides es un misterio absoluto. 60.000 losas que cada una de esas son precisas como el telescopio del Monte Palomar. Están ahí para el que las quiera ver. No las quieren ver, no les conviene verlo. Si no, tienen que aceptar que no somos la única civilización del cosmos, como la cúpula de pensamiento planetario cree. Pero bueno, eso ya está cambiando rápidamente y este año va a cambiar mucho más, esperemos. Así que estamos en una transición importante con respecto a eso. No sé si Isabel, alguien o Rosana, alguno quiere decir algo, porque fue una noticia bastante impactante esto de la Luna. Norma. Norma, esperanos, Norma, que te tenemos que habilitar el audio. Te estoy mandando, ahí está. Yo me pregunto, ¿con qué objeto habrán hecho porque eso fue algo hecho muy a propósito, viéramos nada más que la mitad de la Luna? ¿Será para esconder algo del otro lado? No sé. Hay cualquier cantidad de cosas escondidas del otro lado. Nosotros mismos hace 6 o 7 años publicamos un video que es una estructura que se ve en la Luna enorme. Un video que hace 6 o 7 años que está hecho y parece que no le importa a nadie, no entiende, no le importa a nadie. Y está ahí. Hay un edificio que es el doble de la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el doble.
¿Está ahí? Y está en las imágenes que la NASA nos muestra en el Google Earth que tiene la mayoría de las computadoras del mundo. En la Argentina puede haber, no sé, 7 millones de computadoras, no sé qué cantidad, y habrá 4 millones que tienen el Google Earth, porque todos más o menos tenemos el Google Earth en la computadora. Y en la computadora esa arriba, ahí en el margen, de este lado así, hay una lengüetita que uno la baja y dice Luna, Marte, Tierra, Cosmos. Y uno pone la Luna y aparece la Luna. Y entonces uno con el mouse la puede girar, mover, mirar. Y del lado de atrás de la Luna está todo gruñido. No se puede ver nada de lo que hay detrás de la Luna. Lo único que tienen es como un cinturón de claridad en el medio. Un cinturón de claridad. En ese cinturón de claridad, las cantidades de cosas que hemos descubierto, que he observado, no tiene sentido. Hay 40 paredes, más o menos, que se ven. Algunas de 1900 metros, casi 2 kilómetros. Y hay un edificio que sobresale de la bruma así de abajo, que sobresale, que mide 230 metros por 90 metros. Y no es un cráter ni nada, es un edificio. Está ahí, del otro lado de la Luna. Pero bueno, eso sería lo que está en la Luna. Hay quienes hablan de qué pasa con la Luna y qué hay adentro de la Luna y que es una, no sé, una estación de intercambio la Luna, en la cual muchas razas van, paran. Dicen que hay hasta 2,5 millones de humanos de nuestra humanidad en la Luna, así dicen algunos. Bueno, hay mucho que se habla acerca de eso, pero fundamentalmente la Luna misma es un misterio tan increíble que puede llegar a no ser natural, que puede llegar a estar puesto allí. Y quien pone esa Luna allí, de ese tamaño de 3.400 kilómetros. Norma. Ahí está, Norma, sí, sí. Hola, Norma. Hola. No sé qué idea tenés, Norma, acerca de esto que estamos hablando, de la Luna. ¿Y los poetas qué hacen ahora? ¿Cómo? ¿Y los poetas qué hacen ahora? Y siguen soñando, qué sé yo. Soñaban antes y siguen soñando ahora, está bárbaro. Perfecto. Me hiciste reír. ¿Qué va a hacer? Yo opino que a lo mejor sería una estación como de parada para algunos que querían venir a la Tierra, algo así, como cuando uno va de excursión que tiene lugares de reabastecimiento o cosas así. No sé qué otro objetivo podría tener, no sé. Tal vez sea para el sistema solar completo, como una estación de peaje para el sistema solar, en principio. Pero la causa no es esa. Seguramente que el trabajo de traer la Luna acá está relacionado con la generación de la vida en nuestro planeta. Sí, porque hay muchos factores que inciden en que pueda haber vida en este país, incluso la inclinación de la Tierra, ¿no? Pero que hay muchos factores. La inclinación de la Tierra es una de las consecuencias que trajo la Luna. Claro. Por eso. Maneja de un montón de cosas la Luna, que nosotros sí sabemos. Como cuando suben las aguas, bajan las aguas, y qué sé yo, según. Claro. Pero habrá miles de cosas que no tenemos idea. Que no tengamos noción demasiado. Claro. Las Marías. Claro.
Pero lo bueno es cambiar el punto de vista que tenemos de que somos la punta consciente del cosmos, ¿no? Es Obvio. decir, claro, nuestra sociedad, la cúpula de pensamiento de nuestra sociedad nos induce a creer que somos la cúpula de pensamiento del cosmos, que somos una maravilla tecnológica y qué sé yo, cuando en realidad no existimos prácticamente. Somos la hormiga. Claro, como la hormiga, se me ocurrió a mí, digo, bueno, esto es como si una hormiga está en la mitad del océano subido a una hoja de parra y al lado le pasa un transatlántico, claro. Lo mismo. ¿Qué puede entender la hormiga del transatlántico? Nada. Así nosotros. Lo único que puede entender es que es una hormiga y que hay un transatlántico que es mucho más grande y que no es la cúpula de nada, sino que nosotros somos una civilización en proceso de crecimiento, que estamos con una profunda enfermedad cósmica que tenemos que curar. Y uno de los males mayores de esta enfermedad cósmica es la competencia, competir uno con otro, competir sociedades contra sociedades, grupos contra grupos, ¿no? Eso solamente es negocio para unos muy poquitos que manejan la riqueza del planeta y nos sumen en la miseria. Entonces nuestra tarea es esa, creo, entender... La competencia destructiva en realidad. Claro, exactamente. Sí. La constructiva poco existe. En general es destructiva, ¿viste? Es ver quién gana, quién tiene el poder. Claro, la competencia positiva es yo ponerme contento porque vos hiciste algo importante para nosotros dos. Claro. En realidad sería cooperación más que competencia. Exacto. Es cooperación. Es el placer por la cooperación, el placer, una de las potencias humanas profundas, que es el estado de comunión, el motor. Yo pienso que nosotros tenemos un motor profundo que nos mueve a hacer y que nos hace que estemos ahora, esto que estamos acá, que es el impulso de asociarse, de juntarse, ¿no? O sea, esto de la hermandad humana, no juntarnos, eso es en dirección opuesta a lo que es la competencia. No sé, Alberto. Sí, justo iba a decir que el tema del video de hoy, todo lo que hiciste, cuando lo veía, bueno, lo hablábamos, lo vuelvo a decir acá, lo comparto con el grupo, me pareció un temazo tremendo, un calibre impresionante, pues ya tiene que ver con cuestiones cosmológicas, que como vos decías en el video, va en la misma dirección de lo de la pirámide de las construcciones en Egipto de la semana pasada, pero ya es una cosa de otra dimensión más, es un escalón más. Estamos hablando de, no es construir una pirámide, que es una obra descomunal, que como decíamos, no, nuestra civilización actual no puede explicar, sino construir un satélite de un planeta. Es como construir Phobos, Deimos de Marte. Bueno, es una cosa de otro calibre, pero va en la misma dirección. Más allá, decía, de todo esto, me parece, como decías vos, para hablar largo y tendido y súper interesante todo lo que venimos diciendo, más todavía, y por eso me pareció fenomenal cómo encaraste después la comparación de cómo este tema de estas construcciones que no podemos explicar, ni las de Egipto, ni las de la Luna, nos llevan a entender este quilombo de la competencia desde un punto de vista, para mí, novedoso, como lo encaraste, porque es como es llegar por el absurdo a una misma conclusión de la que venimos hablando en muchísimas reuniones. Y es como decir, mirá, por más que vos te creas el mejor, esto es un mensaje para cada uno de nosotros, ¿no? Individual y como humanidad.
Por más que nos creamos los más inteligentes en lo que hacemos, en cualquiera sea nuestro trabajo, nuestro el terreno en el que seamos expertos, o ya sea en un deporte, en una actividad física, en una tarea científica, en una tarea artística, por más que te creas el mejor, por más que te den el Oscar, por más que te den el premio Nobel, esas cosas comparadas con estas otras cosas es como la hormiga comparado con el transatlántico. No, como decías vos bien en el video, hay un momento en el que vos, si ves esto con cierto detenimiento, no podés competir. La idea de competencia, aún la misma idea de competencia, no existe. Porque es como que vos quieras jugar al ajedrez con Karpov o Kasparov o Bobby Fischer. No vas a pasar de 3 movidas porque el tipo ya te dio, ya te destruyó. No podés competir. No tenés cómo, o es como jugar al tenis con Roger Federer o David Nalbandian. No podrías, no tenés cómo pararte ni siquiera en la cancha. En 2 jugadas ya está, no hay partido. No hay partida de ajedrez, no hay partido, esto es lo mismo. Entonces uno se pregunta, si desde la competencia no puedo hacer nada, viene la segunda pregunta que decías vos. ¿Será tan importante la competencia para mi propia autovaloración? O tal vez el sentido de mi autovaloración correcto lo debería poner en otra cosa, que es totalmente distinta a la competencia. Entonces viene una reformulación de lo que entendemos por autovaloración. Valoración de nosotros mismos como personas y valoración de nosotros mismos como humanidad. Y aparece este otro paradigma, este otro concepto totalmente distinto, donde la competencia pierde sentido. Pero no solamente porque no puedo competir con gente o con seres que están muchísimos millones de años, miles de años más avanzados que yo, sino porque en realidad no tiene importancia eso. Lo importante es lo que soy yo. Y ahí viene otra vez la idea de el autoconocimiento. Como humanidad y como seres individuales tenemos que ir hacia el propio descubrimiento. Vuelve a nosotros la misma idea desde otro punto. Por eso me gusta mucho, porque cómo llegamos a lo mismo reflexionando sobre si la Luna es un satélite artificial o natural. Me parece lindísimo el tejido de ideas para volver a lo mismo, que tenemos que ir hacia el autodescubrimiento, que tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque en cuanto empezamos a entender, a comprender lo que tenemos en nuestra alma humana, lo que tenemos, la potencia del corazón humano, de nuestras capacidades, de las que también venimos hablando todas las reuniones, descubrimos que, como decía vos en el video, está esa chispa divina que puede ser aumentada y potenciada como una plantita a la que regamos para que se transforme en una secoya, en un árbol gigantesco, que ahí está nuestro verdadero potencial y ahí está lo único importante a lo que le deberíamos poner nuestra energía de vida. Crecer individualmente y compartir entre todos y darnos cuenta de que el ser humano es eso y es compartir, y que tenemos que unirnos como humanidad, tenemos que descubrirlo individualmente y compartir como humanidad. Y a partir de ahí, como decía, creo que fue Santo Tomás de Aquino o San Francisco de Asís, que poco parafraseando, había una frase muy linda que decía, ama y haz lo que quieras. Nosotros parafraseando eso, si vamos a lo profundo de eso, es descubrite a vos mismo y después haz lo que vos quieras. Si tenés ganas de estudiar más la Luna, las pirámides de Egipto, profundizar en una ciencia, profundizar en un arte, dale para adelante. Pero como decía Carlitos en el programa pasado, que también me pareció una conclusión, junto a todos ustedes, yo no estuve, pero cuando la vi me pareció otra conclusión fenomenal. Hay tiempo después para profundizar en las teorías de la Luna, de la Tierra, de las conspiraciones. Incluso él hablaba del electromagnetismo, de la magnetoterapia, hablaba Carlito la semana pasada, y llegaba a una conclusión que también me parece que da vuelta alrededor de esto mismo. Decía, escuché a un tipo hablar 4 horas sobre magnetoterapia o magnetismo corporal, y no me dijo nada de realmente importancia para mí mismo o para cualquiera de los que estamos en esta reunión. Carlito decía, era pura cháchara. ¿Por qué? Porque no iba al centro de la cuestión, que era hablar de la naturaleza humana y de lo que realmente tenemos que hacer. Y ahí Carlitos hablaba, y perdón que reitere lo de la semana pasada, pero me parece que tiene que ver con lo central de hoy y lo central de siempre. Lo único importante que tenemos que hacer es dedicarle tiempo de nuestro día a día al descubrimiento de nosotros mismos, a aumentar nuestras capacidades, a meditar, a la búsqueda interior, a la búsqueda de sumarnos. Es el nuevo paradigma
de esta guerra planetaria, donde nosotros, si queremos estar en el bando de estos que buscan salvar el planeta, bueno, nuestro granito de arena pasa por ahí, en el aporte individual y grupal, buscando la naturaleza humana que vive en cada uno de nosotros. Hay mucho más para hablar de todo esto, ya sabemos, pero bueno, me parecía que esta idea global, volver a repetir lo que se charló la semana pasada y esto que cierra hoy, me parece lo central, lo fenomenal, totalmente de acuerdo con Carlito, en que esta es la idea central. Bueno, lo que está bueno, esta visión tuya de todo esto de todos estos procesos que estamos compartiendo. Y hay algún pequeño detalle más que tiene que ver con nuestra actitud, o sea, la importancia de dedicarle a nuestra actitud interna. Es decir, observarnos a nosotros mismos en el minuto a minuto, en el día a día, a ver nuestro estado de ánimo, cómo funciona, cómo reacciono yo cuando estoy con alguno de ustedes, o cuando estoy con Lirio, cuando estoy con cualquiera, inclusive en alguien que aparentemente me motiva como para hacerme perder mi equilibrio amoroso, ¿no? Porque por ahí alguno me provoca algo que podría llevarme a cambiar mi estado de ánimo. Y ahí es donde yo tengo que observarme y corregir en base a esta idea que tiene que ver con la hermandad humana, con la necesidad de la hermandad humana. Y el otro es el otro, el que está al lado mío, ese que está al lado mío es el primero y el más importante para mi trabajo personal. Es el primer espejo donde me tengo que mirar. ¿Qué me dijo? ¿Y por qué me pegó de una determinada manera mal? ¿Por qué me afectó emocionalmente? ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Por qué? Si a él no le afectó, a mí me afectó. ¿Por qué? ¿Qué tengo adentro mío que me lleva a esta sensación de desagrado? Sabemos que el desagrado es una actitud equivocada interna. Es decir, a mí me desagrada del otro lo que el otro no hace, que yo quiero que él haga. Cuando yo quiero que el otro haga algo y no lo hace, por ahí me disgusta. O sea que yo quiero imponerme al otro. No quiero ser feliz en la felicidad del otro, sino que yo como un ego, como mi propio ego, valorado sobre el conjunto, sobre la comunidad, sobre la hermandad. Y esto es un detalle pequeño, pero que es clave y fundamental. Y es el lugar donde tenemos que trabajar. Y la competencia atenta contra esto. Competir con el otro, a ver, no sé, qué digo mejor, qué me pasa mejor, qué sé yo, cómo me pinto mejor las cejas, yo qué sé, no sé. Hay mil maneras de competir, pero finalmente el trabajo está en ver cómo puedo asociarme a los demás, cómo puedo sumarme al otro que está al lado mío. Creo yo. Sí, muchísimo de esto que decís vos, me hacías acordar a otras cosas que venimos charlando, más de lo mismo, más referido por este tema que ahora vos más específicamente mencionás, al tema del mapa humano. Y me acordaba de ya yendo al tema del mapa humano y de cómo el mapa humano y que es este conjunto de instrucciones que vienen en nuestra ayuda para el autodescubrimiento, para separar la maleza de la vegetación que sirve realmente de la que no sirve en nuestro mundo interior, en nuestra mente. El cuarto camino sobre esto es muy claro.
y habla, por ejemplo, de las emociones negativas, como el gran veneno nuestro. Entonces, nos avisa el Cuarto Camino y el Mapa Humano que deberíamos prestar especial atención a las emociones negativas en nuestra vida porque son el principal veneno que nos va destruyendo por dentro permanentemente. Y nos dice que en esta búsqueda interior, una de las alertas, uno de los detectores que deberíamos aprender a activar en este mundo interno, en nuestra mente, es darnos cuenta cada vez que nuestro mundo interior, como decía Carlitos, se pone agrio, se pone espeso. Cada uno podría tener para una emoción negativa una idea de un color, de un sabor, ¿no? Pero son emociones que diríamos, desde el punto de vista humano, desagradables. El rencor, la ira, la bronca, la tristeza, la angustia, la depresión. La misma competencia, el sentirse superior a otro, implica una separación del otro, implica una emoción negativa en sí mismo, ¿no? Es como que uno de nuestros trabajos, de nuestras líneas de trabajo, que estaría bueno y es recomendable que desarrollemos en el día a día, es esto que dice Carlitos, lo central que él viene repitiendo de la actitud y de aprender a mirarme cómo estoy en ese espejo interior. Es como que tengo que ir desarrollando ese bichito interior que mira, que está siempre como tratando de mirar, aunque sea de a poquito en esos momentos especiales, como decía Carlitos, cuando me doy cuenta que algo dentro mío se puso agrio, desagradable, como que no soy yo mismo, ¿no? Como que, viste, cuando decís, venía bien y me cagó el día. ¿Viste cuando decimos eso? Bueno, ahí, en ese tipo de situaciones, uno debería prestar especialísima atención, porque seguro que ahí hay algo mío que tengo que revisar. Cuando decimos tengo que revisar o debería revisar, no es por una imposición de un algo divino, sino porque debería revisarla si quiero vivir mejor, si quiero ser más feliz en el día a día, si quiero tener más paz en el día a día, si quiero estar más armonioso conmigo y los demás. ¿Por qué? ¿Viste cuando decís me cagó el día? Venía bien y me cagó el día. Claro, cuando digo eso, le estoy echando la culpa a otro de que me cagó el día. O sea, no estoy poniendo el espejo delante mío para decir qué habrá en mí, como decía Carlitos, que le permitió al otro, con eso que hizo, que dijo, o que vi, o que oí, que me afectara. En definitiva, cuando profundizamos, no es un tema del otro, es un tema mío. Si hay algo que me afecta, ¿a quién afecta? A mí. La pregunta es, ¿qué es lo que motiva que eso me afecte y por qué? Si algo me generó envidia, si algo me generó bronca, si algo me generó celo, volvemos al ejemplo mío del autito del vecino, que decía Carlito, que lo mencionaba también. En realidad el vecino es la excusa con el auto. Ahora, si yo quiero ponerme el espejo delante mío, la pregunta que viene al espejo es, ¿qué me pasó a mí con eso? ¿Qué resorte interno, qué herida me tocó a mí para que me salga esa bronca y esa cosa de decir otra vez este tipo lo voy a agarrar del pescuezo para... El tema soy yo, no es el otro. ¿Y cuál es eso que está en mí? Ahí está el objetivo, ahí está lo que decía Carlito y venimos mencionando desde hace bastante, lo que el trabajo esotérico, el trabajo del mapa humano, lo que nos dice es, tenemos que desarrollar en nosotros lo que en este sistema del Cuarto Camino se le llama el mayordomo delegado, que Carlitos lo mencionó también. No entremos en cosas raras o en detalles, porque no es la idea. Simplemente el mayordomo delegado, como decía Carlitos en reuniones pasadas, sería ese aspecto interior nuestro, ese lugarcito nuestro, esa mirada interna de alerta que deberíamos empezar a desarrollar, especialmente cuando se dan estas situaciones, para decir, momento, acá tengo que mirar con más detenimiento. Y primero que nada, no engancharme, no darle rienda suelta a esa emoción negativa, justificándome en que el otro me cagó el día. Porque no es el otro, soy yo que me cagué el día en todo caso. ¿Y por qué me lo cagué al día? Bueno, ahí es donde tengo que mirar. Primero que nada, no engancharme.
Y como decía Carlito, tratar de restablecer mi paz interior, tratar, como decía Yogananda, sonríe hoy y sonreirá siempre. Detrás de esas palabras tan simples y tan maravillosas y grandiosas está, no deberíamos permitir que nada nos quite la sonrisa, ni externa ni interna, porque somos nosotros los que finalmente permitimos que se nos vaya la sonrisa. No hay nada externo que en realidad tenga el poder en sí mismo para lograr eso en nosotros. Finalmente somos nosotros que con la observación adecuada y el cuidado, como dice Carlito, de esa actitud, de mi paz, de cómo estoy, de tratar de siempre mantener a ultranza el sentirme bien, el sentir esa paz, el sentir esa alegría, la magia de la existencia, del ya mismo, eso es lo que tendría que tratar de mantener y no permitir que me jodan el día. Pero después viene la otra parte, después entrar a desmenuzar, es otro laburito que tengo que hacer. ¿Qué hay? ¿Qué hay que me jorobó el día? Un ejemplo personal mío que puedo contar, porque viene totalmente a cuento, más allá, uno que les decía, para compartir, es del auto que le decía del vecino. Otro que podría dar con respecto al tema específico de hoy, en cuanto a mí, a ver cuál es la idea que tengo yo de cómo laburarlo. Me acuerdo que en las clases de Yoga Domí con Carlito, una vez le preguntaba, pero ¿cómo es esto? Porque si yo puedo tener determinado nivel de inteligencia, ¿cómo es? Porque ¿qué siempre va a haber alguien más inteligente que yo. Y sí, las jerarquías, la idea de la jerarquía implica que siempre va a haber alguien arriba que yo con más inteligente o más sensible o con un estado de conciencia más abarcativo. Yo se lo preguntaba a Carlito porque muy metido en mí, esto es un tema muy personal, pero lo cuento porque va en la dirección de cómo nuestra sociedad nos formatea. Yo soy un tipo muy competitivo por naturaleza. Mi educación, mi formación familiar y lo que la vida hizo que mi familia, en especial la relación con mi madre y mis afectos familiares, me llevaron a entender desde muy chico, yo de alguna manera se grabó en mi ser interior desde muy pequeño, que me iban a querer por lo que yo hiciera y no que me iban a querer por lo que yo era. En mi formación desde muy chiquito estaba que yo en el colegio tenía que sacarme buenas notas. Y eso, sin querer, fue fomentando en mí una sensación, una idea de la competencia, cueste lo que cueste. Y tengo recuerdos muy vívidos de amargarme profundamente cuando en las pruebas de la escuela o de la facultad, fíjense que hablándoles de la facultad, estoy hablando de los 20 y pico de años, debería tener 25 años, me acuerdo haber ido a ver un listado de notas de la Facultad de Ingeniería donde estudiaba, y en física, creo que era física 3, doy este detalle para dar con lujo de detalles a lo que me estoy refiriendo, era una materia donde yo sabía una bocha y donde me consideraba experto en física, en matemática, eran mis materias más amigas. Y yo me creía súper inteligente en esa materia. Me acuerdo que fui a ver la nota en la lista y me encuentro con un 4. El efecto que me produjo en mí ese 4 en esa lista fue durísimo, porque yo no aceptaba que yo pudiera sacar un 4 en física. Mi nota mínima era un 7, pero un 7 era una nota pobre. Yo en realidad aspiraba a un 9 o un 10, como debería ser. Pero ¿qué me llevó a que mi vida, a los 25 años, yo esté con esas pelotudeces? Bueno, a que mi valoración la tenía puesta en lo buen alumno y estudiante. Además, yo aspiraba a una carrera de científico, de físico nuclear, ¿no? En ese entonces. A que si yo era el mejor físico o ingeniero nuclear, iba a ser más querido. Fíjense qué asociación. Esa asociación en nuestra sociedad es totalmente común. Hagas lo que hagas. Hay excepciones, hay dignas excepciones,
conozco un montón de gente que no tiene ese chip metido como yo, pero conozco a mucha más gente que es como yo. Con lo cual, comparto plenamente lo que dice Carlito y lo que venimos hablando acá, que nuestra sociedad está basada en la competencia. Porque después vos cuando tenés un trabajo, tenés un estudio, hagas lo que hagas, el deporte se basa fundamentalmente en competencia. Y si sos mejor o peor que el otro. Y encima lo que vale son los primeros puestos. Un segundo puesto o tercer puesto no es bien visto. Encima eso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A explicar con más detalle que cuando yo vi ese 4, la emoción que me produjo fue negativa. Yo en ese entonces no tenía un trabajo en mí, no conocía nada del mapa humano, del cuarto camino, de nada, de nada. Para mí era solamente lidiar con el sufrimiento que me produjo ese 4 y tratar de pensar cómo podía hacer para revertir eso. ¿Cómo podía hacer para mí mismo revertir la propia imagen? Porque algo en mí, yo no entendía qué era, me hacía sentir mal. Cuando vas a la profundidad de eso, lo que me hizo sentir mal es que mi lenguaje emocional, sin que yo me diera cuenta, leía en eso, no me van a querer. Y no era un problema de acá, volvemos a lo mismo, era un problema emocional. Fíjense cómo es de macabro el plan, porque si nuestra sociedad no está bien emocionalmente, si nosotros no estamos bien emocionalmente, si nosotros no tenemos esta actitud de cuidar día a día, no la cuidamos, nuestra vida se agria, se empobrece, se entristece. Y no vamos a poder estar bien ni nosotros ni ayudar a nadie. Entonces, tuvieron que pasar más años y tuvo que llegar el año 1994 para que algo de luz empezara a aparecer en mi vida cuando conocí a este hombre y su trabajo y el grupo de Yoga 2000, el Quilmes, de don Pablito Berrini, para empezar a enterarme que estaba yo basando mi vida en fundamentos totalmente equivocados, que tenía que reformular y rever cómo me habían hecho desde la cuna a mi familia, y mi familia de manera inconsciente. Porque mi viejo y mi vieja jamás hubieran querido que yo tuviera que lidiar con estas cosas. Pero ellos a su vez cargaban con esa forma de educar a sus hijos porque a ellos lo educaron de esa manera. Entonces mi vieja me inculcaba que yo debía sacar buenas notas y que tenía que ser un buen alumno. Y de alguna manera me dieron a entender que me iban a querer si yo era buen alumno, pero que si yo no era buen alumno no me iban a querer tanto. Ahí está el veneno. Fíjate cómo recién en mi vida, a los 30, a los 40, a los 50, y gracias a la ayuda de Carlito, que siempre, a veces le digo a Rosana, yo no necesité ir a terapia porque me encontré con Carlito, nada más. Porque si no, no sé cómo carajo hubiera salido de este quilombo. Entonces, cuando vos te llega ese conocimiento, te dan esas herramientas, entendés que recién ahí, podés empezar a ver qué corno te pasa por adentro y por qué te entristeces cuando ves un 4 en la prueba de física. Y recién ahí podés empezar a darle una vuelta a tu vida para empezar a poner el foco en otro lado, donde ya si te sacás un 4, un 3, un 8, ojo, no digo que lo haya superado, simplemente estoy diciendo que lo veo con otros ojos y que sigo trabajando en ello, pero entre esto y lo que era hay una distancia abismal, porque una cosa es cuando vos tenés, como decimos siempre, si vos tenés al ladrón en tu casa y vive con vos y come con vos y se va a dormir con vos y no te das cuenta, estás jodido. Pero cuando vos te diste cuenta que el ladrón está en tu casa y ya empezás a tomar distancia para rajarlo de tu casa, la cosa cambió. Porque entonces vos sí podés empezar a trabajar ahí para rajar al ladrón de tu casa y vivir en paz en tu casa. Es esto de separar la maleza de la vegetación que sí sirve. Ese laburito interior, si no lo hacemos nosotros, no lo va a venir a hacer nadie por nosotros. Y eso es lo que creo que, como veníamos diciendo, esta reunión, la anterior y la anterior, siempre
se trata de poner el énfasis, Carlito, todos tratamos de poner el énfasis en ese. Ese es el único laburo que nos va a cambiar la vida y que nos va, entre comillas, a salvar. Porque nadie nos puede venir a salvar, solamente nosotros. Lo más honesto, que siempre creo que es lo que le dije a Carlito 800 veces, creo que una de las mayores virtudes de Ananda Yoga es la honestidad a ultranza. Es decir, si me miro en el espejo, y que es lo que lo felicito a Carlitos por haberlo encarado de esa manera toda su vida, si me miro en el espejo y veo que estoy un poco despeinado, bueno, tendrás que trabajar para peinarte mejor, pero tenés que trabajar vos. Nadie te va a venir a peinar. No sería bueno, no es correcto, no sirve. Tenés que laburar vos y además tenés que aprender a mirarte en ese espejo. Y en la honestidad, porque también, si estoy despeinado, justamente lo que este mapa humano me dice es, míralo, no te juzgues, no pasa por ahí. Carlito. Sí, el tema es darse cuenta que estoy despeinado. Porque a fuerza de costumbre, uno cree que está bien peinado y está despeinado. Yo me acuerdo que en la secundaria teníamos una profesora de inglés que era una señora muy mayor y se pintaba los labios como un corazoncito. Mirá si sería vieja. Porque antes era bubú, que se llama con ojos. Bueno, acá no se lo pintaba, pero se pintaba acá así, ¿viste? Y ella se ve que se veía maravillosa en el espejo. Pero no entendía que no estaba bien. ¿Entendés? Así nos pasa a cada uno de nosotros con respecto a nuestro rasgo principal, que se llama. El de Alberto que acaba de describir es una fotografía de sí mismo que él se sacó en la infancia, que dice, si no me saco un 10 no me van a querer. La fotografía dice así. Pero ¿por qué se saca esa fotografía? Porque todos nosotros, nuestra infancia, nuestra conciencia está en estado mucho más puro, más limpio, más potente que ahora, quizá. Entonces, en ese momento, la potencia esa interna que tenemos es capaz de generarnos estas imágenes que arrastramos por toda la vida, cada uno de nosotros. El tema es poder mirarse al espejo y verse despeinado. Cosa muy jodida, verse uno despeinado. Uno cree que está siempre bien, pero porque pierde su propia referencia. Es decir, por ahí me quejo de que no me anda bien la digestión, yo qué sé. Y resulta que lo primero que hago es tragar la comida y no masticarla. O sea, me olvido de lo sencillo. Si yo mastico 30 veces un bocado, con mi saliva lo mezclo con la enzima de la saliva, eso va a ir al estómago y el estómago se va a poner contento porque va a recibir algo que no tiene que elaborar mucho y después los procesos se van a normalizar con los días. Pero resulta que me quejo que estoy mal del estómago, pero no entiendo que estoy haciendo algo mal. Y quizá lo sepa. Pero, como decía Gurdjieff, que para estudiar al ser humano no hay que estudiar psicología, sino mecánica. Nosotros somos seres mecánicos. Es decir, somos repetitivos permanentemente. Yo ya sé que tengo el papel higiénico ahí en el baño, que tengo la luz acá, que me despierto a la noche y puedo prender la luz donde yo sé que está. Y todo es una composición mecánica, inclusive la relación con los demás, qué hablo, qué no digo, qué digo. Lo tengo todo armado. Entonces, desarmar eso es lo que posiblemente me cueste mucho. Una vez fui a un cumpleaños de un pariente y resultó que vino otro que hacía 10 años que no veía ninguno de la familia.
Y cuando se sentó y empezó a verlos y a escucharlos, dice, sí, pero dicen las mismas cosas que hace 10 años cada uno de ustedes, los mismos chistes, la misma forma de encarar, todo lo mismo. Es como que somos reiterativos en nuestras actitudes y en nuestros pensamientos. Entonces eso hace que te mire al espejo y yo digo, che, qué bien peinado que estoy. Y resulta que estoy despeinado.